¿No es cierto que estamos hablando sobre Mateo, ya? Okay. Bueno, quiero hacer un pequeño repaso. Que me perdieron la hoja. ¿No es cierto? Quería hablarles de este pasaje, ¿no es cierto? Que está en Mateo, ¿no es cierto? Capítulo 7, del versículo 21 al 23. ¿Ya? Y quería plantear en 3 temas, ¿no es cierto?, sobre este pasaje, ¿no es cierto?, que hablamos de la conversión, ¿no es cierto?, hablamos también de lo diabólico, ¿no es cierto?, y del juicio, que habla este pasaje, ¿ya? Si ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, ustedes verán a dónde está lo diabólico, ¿ya? A dónde está lo que no es de Dios. Entonces, pero el mismo texto me va enseñando, ¿no es cierto?, a dónde radica lo de Dios y lo que no es de Dios, ¿ya? Pueden ser 3 fuentes: de Dios, de mi corazón y del diablo, ¿ya? Pero antes de eso quiero que busquen en segunda de Crónicas, ¿ya? Segunda de Crónicas. Y quiero leer un versículo, capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y dice lo siguiente. Yo quiero que aquí ustedes escuchen bien esto, ¿ya? Y dice lo siguiente: de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y será prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Si ustedes escuchan bien lo que acabo de leer, ¿no es cierto?, ¿no les parece más o menos igual a los mensajes que se están escuchando en este tiempo? Hermano, hermana, tú vas a ser prosperado, decreta, ¿no es cierto?, decreta esto y vendrá prosperación a tu vida. Decreta que se abrirán nuevas puertas de negocio. Decreta que vaya a llegar el trabajo el lunes y te van a subir el sueldo. Hermano, eso lo están diciendo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, ¿cierto?, que se está levantando un movimiento, se ha levantado un movimiento carismático, ¿no es cierto?, a donde las manifestaciones, a donde las palabras de prosperidad, a donde te dice todo está bien, no temas, ¿no es cierto?, no hay nada malo que pueda venir a tu vida, ¿no es cierto?, no tienes por qué enfermarte, no tienes por qué pasar necesidad. Esos son los temas que se están hablando actualmente en muchas congregaciones. Están hablando temas en los cuales te habla del mensaje positivo. Piensa positivo, ¿ya? ¿O no? Dice usted, ¿no? Piensa positivo. Mira, embarázate, ¿no es cierto?, embarázate de un auto 0 kilómetros. Hermanos, eso es verdad. Y la gente se empieza a embarazar, empieza a gestarse, dice: voy a tener un auto nuevo. A propósito, ayer fui a la revisión técnica de mi auto, me pasó así, casi. Casi. Pero el alineamiento, está en la rueda, hay que estar la rueda. Digo al Señor por ello, predicaste por la lancha. Entonces, puede venir un profeta y decirme: pastorales, embarácese de un auto nuevo, 0 kilómetros. Y yo agarro papa y empiezo, ¿no es cierto?, yo tengo que embarazarme de ese auto 0 kilómetros. Eso es lo que se está predicando hoy. Eso es lo que se está enseñando hoy. Una iglesia positivista, una iglesia que tiene que prosperar porque somos hijos del Rey. Porque usted, hijo de Dios, te tiene que prosperar. Es como una obligación que nosotros tenemos que prosperar. La Biblia enseña eso. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. La condición está en el alma, no en lo primero ni en lo segundo, sino en lo tercero. A veces Dios
A ese Dios actúa de atrás para adelante, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quién le gustaría, si usted lee el contexto de este pasaje de Segunda de Crónicas, habla, ¿no es cierto?, que habían 400 profetas que le decían al rey: anda nomás, vas a vencer, vas a tener victoria aquí y allá. Pero siempre había uno que era contrario, ¿ya? Y este se llamaba Micaías. Era un profeta que al rey no le gustaba. ¿Sabe por qué no le gustaba al rey? Porque siempre le decía todo lo contrario. Entonces, y a este profeta lo quisieron sobornar, lo quisieron decir. Miren lo que dice el versículo, de ahí yo voy para Mateo, ¿ya? Y dijo Micaías, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Ándale. ¿Cómo le gustaría que yo le dijera: ¿sabe qué, hermano? Usted nunca más va a pasar necesidad, nunca más va a enfermarse, nunca va a ser puras cosas buenas? ¿Le gustaría? Sería genial, ¿no? Sería genial que sea que nunca más voy a andar llegando a fin de mes así, arrastrándose, ¿no es cierto? ¿A qué le ha pasado eso? A poco. Pero obvio, usted, hermana Sosa, nunca más usted va. El pastor le va a subir el sueldo a usted. Es que ella es mi contadora, tengo que pagarle. Entonces voy a subir el sueldo. Le gustaría que este hombre de Dios, ¿no es cierto?, siempre le dijera por puras cosas buenas. Sería genial. Dice: yo pues te ruego que tus palabras sean como las de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. El verdadero profeta de Dios, o el hombre de Dios, siempre tiene que hablar lo de Dios. Sea bueno, sea malo. ¿Cierto? Ahora vamos a Mateo. ¿No es cierto que la semana pasada estuve compartiendo con respecto, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Ya? No todo aquel que me dice Señor. Y el contexto de todo está en el sermón del monte, ¿no es cierto? Y el Señor estaba hablando a los judíos. Los judíos tenían una religión súper buena, ¿ya?, según sus propios conceptos. Y entonces el Señor empieza a hablarle, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores a esto, ¿no es cierto? Quiero hablar solamente del versículo 13, dice: entrar por la puerta estrecha, ¿no es cierto? Y habla de la puerta estrecha, o habla del camino angosto y el camino amplio, ¿no es cierto? Dice entrar. La primera cosa que le dice, ¿no es cierto?, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces yo quiero, ¿no es cierto?, ese pasaje nos está hablando que nosotros tenemos que entrar. Hermano, no porque usted diga yo creo en el Señor Jesucristo, quiere decir que usted ya entró. No porque usted haya, como yo, que llevo ya casi 30 años caminando, no quiere decir que yo entré. Por eso que el Señor un día dirá: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos no han entrado, se han quedado afuera nomás. Entonces, ¿por qué razón? Porque el entrar por la puerta estrecha implica, ¿no es cierto?, que usted tiene que entrar solito. Debería explicarle a los hermanos
En los torniquetes que usan las micros, ¿cierto? ¿Has visto esos que usan las micros? ¿Cuántas personas pueden pasar? ¿Por qué? Porque hay 3. Entonces, el ser un servidor de Jesucristo tiene que ver con el discipulado. Dice, el que no deja padre, madre, hijo, hija, etcétera, etcétera, por mí no es digno de mí. Porque tiene que ver con algo personal. Tiene que ver con algo que tú tienes que ver con Dios, no tiene que ver con los demás, tiene que ver con Dios. Por eso que muchos se quedan atrás porque ven por los demás y no ven su relación con Dios. Por eso que muchos, hermanos, para que usted sepa, muchas personas que dicen, Señor, Señor, están caminando por el camino ancho. Porque no han entrado. En otras palabras, no se han convertido. Yo he estado examinando las convicciones de mi corazón. Porque yo muchas veces digo, Señor, Señor. Y el Señor me dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán obediente he sido a la voluntad de Dios. La Biblia dice, el que me ama, mis mandamientos guarda. Y el guardar no implica que yo los tome y los guarde, sino tiene que ver con una acción. Eso habla la Escritura, de una acción con respecto a la palabra de Dios. Hablamos, ¿no es cierto?, con respecto a hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios se refleja en guardar sus mandamientos, en hacer su palabra. Santiago habla no solamente de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque los que son justificados no son justificados por la fe, dice, ¿no es cierto? Pero la fe tiene que ver con creer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No puede ser así nomás, no, si yo creo y hago lo que yo quiero. No está siendo obediente a la palabra de Dios. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La santificación, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de 1 Tesalonicenses 4:3. Hacer el bien, ¿no es cierto? Dar testimonio con nuestras vidas. Hablamos de perdonar, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes han perdonado esta semana? ¿Cuántos han entendido perdón? ¿Cuántos han ido a pedir perdón? Es un acto súper sublime, hermano, pedir perdón, porque tiene que ver con nuestro orgullo. Cuando usted se pide perdón, está rompiendo con todo lo que es su orgullo, lo que es de usted. Y nos cuesta reconocer que yo me equivoqué. Nos cuesta reconocer que yo te fallé. Nos cuesta reconocer eso. ¿No es cierto? Tiene que ser con ser dadivoso. Filipenses 4:10, hablé del versículo 19, ¿se acuerdan cuando dijimos que pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conformes a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Nosotros, yo antes me aferraba a ese versículo, la agarraba para mí y decía, Señor, pero tenía un contexto eso. Entonces, tiene que ver que tú des, que tú tienes que dar, porque eso habla de los filipenses. Dice que dieron aún más allá de su fuerza para suplir la necesidad de la gente que estaba pasando necesidad en Jerusalén. Entonces ellos dieron más. Entonces, si ellos tenían 5 y esos 5 le alcanzaban para el fin de mes, ellos entonces decían, no, yo voy a dar 3, voy a quedarme con 2. Entonces Pablo dice, pues mi Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que Dios manifestaba su gloria y le suplía hasta fin de mes. Porque había una actitud, había algo que a Dios le agrada de su pueblo. Ahora, no solamente se trata de dinero, no solamente se trata, sino también cuánto tiempo le damos. Primeramente, cuánto tiempo le doy en mi comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor?
Estamos tan atareados, hermano, estamos tan atareados con tantas cosas que a veces nosotros nos olvidamos que tenemos que darle tiempo a nuestro Señor. Estamos tan atareados, estamos tan envueltos en lo nuestro que nos olvidamos que el Dios que servimos tiene el control de todas las cosas y no acudimos a Él. Le compartía en la mañana a mis hermanos con respecto al rey David, capítulo 21 de Primera de Crónicas, cuando dice que Satanás tentó y incitó a David a censar el pueblo. David estaba tan preocupado de cuántos soldados tenía y no tenía, que el diablo lo tomó así, lo tentó y lo incitó. ¿Por qué? Porque en el corazón de David había una jactancia, es decir, yo tengo el medio ejército. Anda a contármelo con todo lo que yo tengo, dijo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Quebrarle la autosuficiencia. Tuvo que quebrarle, Señor, el orgullo. Ay, Señor mío. Y eso tiene que ver con la comunión. Cuando usted tiene comunión con Dios, es mejor, hermano, que Dios lo trate, que Dios le diga a Satanás que lo trate. ¿A quién prefiere que lo trate? Dios. Dios. Mire, en ese pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 21, ¿no es cierto? Dios vino al profeta y le dio tres alternativas: caer en manos del enemigo, para el auto, ¿me acuerdo? Y caer en manos de Dios. Son tres alternativas. ¿Y qué le dijo David? Señor, mejor en tus manos. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso. Hermano, si su orgullo está así, así como reinando en su corazón, Dios lo va a tratar. Se lo garantizo. Se lo doy escrito. ¿Ya? O va a usar al diablo, va a usar su enemigo, una enfermedad, lo que sea, o lo va a tratar él personalmente. Dios tenga misericordia de nosotros. Yo prefiero ser tratado por Dios, porque Dios tiene misericordia, hermano. Dios te va a guardar. ¿Amén? Ok. Ahora quería hablar un poquito también con respecto a la voluntad del matrimonio. ¿Ya? El matrimonio. Efesios capítulo 5, 21 al 33. ¿Ya? Efesios capítulo 5. Estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿ya? Quiero no voy a leer todo el pasaje. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso quiere decir que parece que la esposa en ese tiempo tenía tantos maridos. Como que quiere decir, sujétese a sus propios maridos, no a otros. ¿Ya? Dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ya? Colosenses, ¿no es cierto?, también habla un poquito con respecto a esto. Versículo 3. Del 18 en adelante dice: casadas, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, bueno, ahí están, esos dos versículos que hermano, ¿ya? Primera de Pedro, también quiero leer un poquito Primera de Pedro. ¿Ya? ¿Cuántos maridos hay aquí? 3, del 1 al 7. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en la incorruptible ornato de su espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin
temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, que igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué maravilloso el Señor, cómo se preocupa de todas las áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? El matrimonio en sí, ¿no es cierto?, es una institución creada por Dios. ¿Ya? El matrimonio no es invento del hombre, y no es invento de Dios. ¿Ya? Dios lo creó. Y Dios lo creó porque Dios es Dios. No le puedo decir a Dios, Señor, ¿por qué creaste el matrimonio? Pero ¿sabe lo maravilloso? Dice que el matrimonio, ¿no es cierto? Si usted ve, es como esa unión que hay entre Cristo y la iglesia. Hace un paralelo, ¿no es cierto?, del matrimonio, ¿no es cierto?, el hombre como cabeza, la mujer, ¿no es cierto?, que está sujeta al marido, así como Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Hay un misterio tremendo ahí. ¿Ya? Quiero darle algunas cositas con respecto con cómo tenemos que ser nosotros con nuestra esposa. Primero, quiero decirle, amándola. ¿Cuánto aman a su esposa aquí? Amén, yo amo a mi esposa. Los maridos, ¿cuánto aman a su esposa? ¿No es cierto? ¿Ya? Ok, ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya, un tic. ¿No es cierto? Aman a su esposa. Segundo, ¿cuántos de los maridos que estamos aquí contenemos a nuestra esposa? Ándale. ¿Cuántos vemos a nuestra esposa que están terriblemente afligidas? Están pasando por situaciones difíciles, emocional, sentimental, etcétera, porque son diferentes nosotros. En medio de nosotros están diciendo, esposa mía, yo estoy contigo aquí, o me siento al lado de ella, nomás a estar al lado de ella, o abrazarla, o decirle, yo estoy aquí, no estás sola en esto. ¿Cuántos de nosotros los maridos tenemos esa capacidad de poder contener a nuestra esposa en los momentos más turbulentos que puede estar viviendo ella? ¿Cuántos lo hacemos? Una X. Una buena, una mala. 3. El marido tiene que ser un profesor. Un marido tiene que enseñarle a su esposa. Mire, ¿cuántos de los maridos que estamos aquí, ¿no es cierto?, enseñan a su esposa? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos de los maridos que están... ¿Cuántos maridos aquí? Levanten la mano los maridos. No. Ya, ok. ¿Cuántos de ustedes se sientan a enseñarle a su esposa la escritura? ¿No? Ya, media. Hermano, ¿sabe por qué a veces nuestras esposas se equivocan? Porque nosotros los esposos no le enseñamos. Si la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo, ¿quién le enseña a la iglesia? Si me hace una comparación, que yo soy cabeza y mi esposa, ¿cierto?, es el cuerpo, ¿qué tengo que enseñar? ¿Qué tiene que enseñar a mi esposa? Yo, por el marido, el esposo, tengo que enseñarle a mi mujer, a mi esposa, tengo que enseñar. Y si yo no le enseño y después andamos reclamando porque nuestras esposas se equivocan. ¿Pero por qué hiciste eso?
Entonces va a venir la respuesta del Espíritu Santo, decir, porque tú no le enseñas. ¿Vale? ¿Cierto? 4. Comprensivo. Hay un dicho, usted no tiene que entender a las mujeres, sino tienen que amarlas. Porque yo no, de repente yo me pongo a analizar a mi esposa y le digo yo, esto es para mí, no se lo cuente a ella. que no te entiendo. No te entiendo. Y ella muchas veces dice, oye, Carol, yo no te entiendo. No me entendéis, ámame a veces. Y es verdad, hermano. Nuestras hermanas o las mujeres son bien complejas en su accionar, en su actuar. Porque de repente las vemos de una forma así, están en las nubes, de repente las vemos en el fango. Sí, son variables. Y nosotros a veces no tenemos la capacidad de poder ser comprensivos con ella. ¿Cuántos son comprensivos con su esposa? De nuevo. 5. Miren, estoy hablando de cosas sencillas de que deben existir en el matrimonio. Dice no ser áspero. ¿Sabe lo que es ser áspero, no? Sí. ¿Usted ha visto una cosa áspera? Ayer yo tuve una situación áspera, pasé mi brazo con un fierro así. No, a veces somos ásperos con nuestras esposas. Somos... ¡Ay, tú, por qué tal! Le empezamos, le echamos la caballería encima. Y ellas quedan ahí de repente y se ponen a llorar, se ponen a llorar. ¡Y va encima a llorar! ¡Llorona! Somos ásperos, hermano. Somos brutos. A veces con nuestra esposa. Pero Dios no nos llama. Tenemos que ser comprensivos. Debemos contenerlas. Debemos amarlas. Debemos, lo que más dice, enseñarle. Número 6. ¿Cómo? ¿Son ásperos? Otra X. Son puras X, no. 6. Ser sensibles. Tiene que ver mucho con lo comprensivo. Pero no es lo mismo. Nosotros tenemos que ser sensibles con nuestras esposas. Tenemos que ser amorosos con nuestra esposa. Y a veces nos cuesta a nosotros ser así los maridos. Por muchos factores. Pero cuando yo empiezo a actuar de una forma diferente con mi esposa, tiene que ver mucho con mi relación con el Señor. ¿Cuál vamos? 6. Número 7. Tratarlas con sabiduría. Ser sabio con nuestras mujeres, hermano. Miren, sabemos puro adulto. Tenemos que ser astutos, hermano, en el buen sentido de la palabra. Nosotros, nuestras esposas, hermano, son de mucha ayuda para nosotros. Mire, en un hogar, cuando no está la esposa, mire, yo quiero contar un testimonio. Cuando nosotros como familia, ¿no es cierto?, teníamos el núcleo familiar, ¿ya? ¿Sabe que se murió mi mamá? Y yo el desparramo. La esposa o la mamá, ¿no es cierto?, siempre te provoca que estemos unidos. ¿No es así?
Pero cuando no está la mamá o la esposa, en nuestro hogar queda el despelote para allá, para acá nomás, porque no está, ¿no es cierto?, en cierta forma, lo que produce unidad dentro de la familia. Por eso que nosotros, los esposos, tenemos que ser sabios con nuestras esposas. Debemos usar la sabiduría con nuestras esposas. Y a veces nosotros, hermanos, en vez de cultivar algo lindo con nuestra esposa, como somos ásperos, a veces no le enseñamos, no somos comprensivos, no somos sensibles, la vamos mellando, la vamos destruyendo poco a poco la vida de nuestra esposa. Poco a poco lo vamos destruyendo. Poco a poco. Es como una pequeña zorrita que empieza a comer toda la viña. Debemos, 8, ya con esto, debemos honrarlas. ¿Cuántos de ustedes se han parado en un lugar y han dicho, yo tengo la mejor esposa de este mundo? Yo lo he dicho en muchos lugares. En otros lugares, no estando mi esposa, mire, yo la he honrado. Le he dicho, yo tengo una mujer tremenda a mi lado. Y le he dicho yo, ¿sabe usted que el Señor la usó ella para ir cambiando mi vida? ¿Cuántos de ustedes se pueden decir, ¿sabe qué? Yo honro a mi esposa, independiente como sea ella, porque no tiene que ver con ella, tiene que ver con mi corazón. ¿Cuántas veces tú has declarado que tu esposa es lo mejor que Dios te ha dado? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces te has dicho en una reunión de personas o decir, no, yo tengo una excelente mujer? De mi mujer, yo me saco el sombrero con mi mujer. Tendrá todos estos defectos, tendrá todo esto, porque tendrá que ver. Tiene que ver que yo tengo que honrarla. Tiene que ver con honra. Tiene que ver con respeto. Y a veces nosotros no somos así. Yo no sé cuántos de ustedes, si han estado con amigos, con personas, han dicho, ¿sabes qué? Porque muchos maridos, para que sepan ustedes, pelan a su esposa. No la honran, la deshonran. Porque pensando que todos los males que ellos viven como marido es culpa de la mujer. Y no es así. Bíblicamente no es así. Yo soy responsable de mi esposa. Usted, hermano, es responsable de la mujer que tiene a su lado. Y si usted no está cumpliendo ese rol, es tiempo que se empiece a cumplir ese rol. Esposa, ahora va para la esposa ahora, ¿ya? Dice, estar sujetas. Hermano, el concepto feminista en este tiempo habla y dice que la mujer no tiene por qué estar sujeta o sometida al hombre. ¿Cierto? Eso dice. No, rebélate contra el machismo, rebélate contra todo esto y etcétera. Espero que ustedes no tengan ese pensamiento, porque ese pensamiento no es de Dios. Eso es del diablo. ¿Sabe por qué es del diablo? Porque eso está destruyendo las familias. Así que si usted tiene ese pensamiento feminista de emancipación del hogar, ¿no es cierto?, de liberarse del hogar, ¿no es cierto?, a realizar su vida, a realizar su está bien, si usted tiene que trabajar, entonces si quiere hágalo,
pero tiene que estar sujeta. Y estar sujeta no quiere decir que usted también sea esclava. Tiene que ver con cobertura, tiene que ver con cuidado. Usted póngase al cuidado de su esposo. Ahora me pregunta, ¿y si mi esposo no cumple ninguna de las indicaciones que usted dio antes, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si mi esposo es un ogro, no me enseña, no me contiene, no es sensible, no me honra, nada de eso? ¿Qué hago con un esposo así? Sujetarse. Ahora, ¿hasta qué punto yo tengo que sujetarme? Si mi esposo, hablando de mujer, si mi esposo me maltrata, yo no puedo sujetarme a un maltratador. Porque la mujer no debe, o el hombre no debe estar bajo servidumbre de ser maltratada. Pero cuando el hombre es un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor, sabe que la esposa se sujeta con tanto amor, porque tiene que ser en amor. Si no, no sirve. ¿Ya? Estar sujeta. No tiene que ver con hacer lo que el hombre quiera que haga. No, tiene que ver una sujeción en amor. El esposo tiene que amar a su esposa y ella se sujeta por amor. ¿No es así? ¿Cuántos están sujetos a su esposo aquí? ¿Ah? Dice, ¿por qué tienen que estar sujetas? Porque la Biblia dice, porque el marido es cabeza. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es la cabeza. Entonces la iglesia se sujeta. La mujer respete a su marido. Mire, esto también, tanto como hombres como mujeres. ¿Cuántas mujeres no pelan a su marido? Oye, si este hombre no hace nada en la casa, llega, se sienta, lo maté, se va a acostar, pero tiene la chapa del baño mala, se le está cayendo la puerta y este hombre no hace nada. Solo se dedica a estar afuera, aquí y allá, pero llega a la casa, más encima, llega y es un ogro. Empieza a pelear conmigo, empieza a decir. ¿Cuántas veces las mujeres han dicho eso de los hombres? ¿Sí o no? ¿O no es una realidad eso? Hermano, así como el hombre tiene que honrar a la esposa también tiene que honrar y respetar a su esposo. Pero tiene que ver cosas de dos. Amén. Tiene que tener buena conducta. Cuidadito con las malas conductas dentro del hogar y fuera del hogar. Tienen que ser sencillas, afables y apacibles. ¿Qué significa afable y apacible? Afable tiene que ver con pacífico, apacible, humilde, manso, gentil. Una mujer tiene que ser así. A ver, de las 5 que nombré: pacífico, apacible, humilde, manso y gentil. Esa es una persona afable. Y apacible tiene que ver con quietud, desistir de actividad o lenguaje. Cuando, yo estoy hablando antiguamente, cuando mi esposa no era apacible para nada y se le soltaba la lengua, ¿no? ¡Ay, pobre Ale Villalobos!
¿Sabe por qué, hermano? Porque las palabras son hirientes. Las palabras son como una espada así que penetra. Y mi esposa, no estaba, yo estoy, usaba un lenguaje no apropiado. Y yo me callaba porque tenía razón. No hablaba mentira, hablaba verdad. Pero la forma como lo hacían no era la correcta, no era una esposa apacible. ¿Cómo somos ustedes, las mujeres, cuando su esposo no está haciendo lo correcto? ¿Apacible? Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál es la? Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, el matrimonio es voluntad de Dios, pero dentro del matrimonio tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe que es impresionante la cantidad de divorcios que se están produciendo dentro de la iglesia cristiana? Gente se está separando. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de cumplir los requisitos que la Biblia nos pide a nosotros como hombres y a las mujeres como mujeres para vivir en una armonía como Dios quiere en el matrimonio. No, porque tú no me entiendes. Y muchas veces, claro, un justo reclamo porque no la entendemos. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que amarlas, aunque no la entiendan. ¿Cuánto aman a su esposa? Realmente. ¿Cuánto aman a su esposo ustedes realmente? ¿Es cierto? Que Dios quiere en este tiempo. Mire, si una de las estrategias más perversas que está manifestándose en este tiempo es la destrucción de la familia. Y se está destruyendo la familia. Y se está destruyendo la familia. ¿Cuánto tiempo? 47. ¿Ah? 43. 43 ya. Ya no termino, voy a enfocar en el próximo minuto. Ahora, con esto yo debe 5 minutos más, por favor. Cuando dice, muchos me dirán en aquel día, está hablando del juicio final. ¿Ya? Van a haber dos juicios: el juicio del trono blanco y el juicio final. ¿Ya? No me acuerdo si el juicio final es antes del juicio del trono blanco. ¿Ya? Porque el juicio del trono blanco tiene que ver con los creyentes. ¿Ya? Y el juicio final tiene que ver con toda la humanidad, con todas las naciones. ¿Ya? Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, está hablando de ese día, el día del juicio final. Me dice, pero Señor, dice, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Ay! ¡Qué tremendo, hermano! Miren, saben que hay muchos cristianos que predican, hay muchos que echan fuera demonios, hay muchos que salen enfermos, hay muchos movimientos carismáticos a donde la gente busca las sensaciones, a donde buscan manifestaciones, a donde buscan que se tiren para atrás, a donde buscan, hermanos, ver milagros. Hermanos, hay gente que está buscando eso. Y van a decir, pero Señor, si yo prediqué en la calle, yo hice esto otro, yo hice acá, yo hice allá. Y muchos hermanos no quieren ir a iglesias a donde se les predica la palabra del Señor, porque las personas están buscando experiencia y no comunión ni relación con el Señor.
Por eso cuando le leía en Crónica, le decía, predica lo bueno, profetiza lo bueno, di lo bueno solamente, que van a ser prosperados, que vienen cosas buenas para ti. Solamente eso. La gente busca eso, hermano. Están buscando eso. ¿Usted qué está buscando? Pero Señor, si yo prediqué, si hice esto otro, ¿y qué viene la respuesta más tremenda, más angustiosa que pueda haber en la Escritura, cuando el Señor te diga, yo no os conozco? Hermano, que va a ser tremendo cuando haya filas de hombres y mujeres que estuvieron en iglesia y Jesús le dice, nunca os conocí. Nunca. Pero si yo dice, nunca te conocí. Es tremendo, hermano, que aquí, en este lugar, ahora puede haber personas que el Señor le va a decir, nunca te conocí. Es tremendo, hermano. Es tremendo no tomarle el peso a las palabras del Señor. Es tremendo no tomarle el peso que hay un cielo y hay un infierno que es eterno. No ha tomado el peso, la palabra, a lo que Dios declaró. ¿Y saben quién habló más del infierno? Fue Jesús. Jesús le dijo, teme a aquel que tiene el poder para echar tu alma y tu cuerpo al infierno. Pero nosotros somos tan livianos, que nosotros, yo voy a la iglesia de domingo, leo la palabra aquí, leo aquí allá. Hermano, Dios puede venir, Jesús te puede decir, vestido con vestidura, y puede decir, nunca te conocí. Qué tremendo. Es como si llegara tu hijo a la casa, donde la mamá dice, la mamá lo tuvo en el vientre, todo lo crió, y llega un día el hijo a la casa y le dice a la mamá, no te conozco antes de aquí. Pero si tú me tuviste en el vientre, pues tú hiciste esto, esto otro, pues ándate, no te conozco. Hermano, no es por lo que tú haces o por lo que tengas en que tú vas a entrar al reino de los cielos. No. Si tú no te conviertes a Cristo, si tú no le sirves al Señor de todo corazón, si tu corazón no está para con Él, ojo, revisa tu doctrina, revisa tu corazón. Cuando Jesús le dijo, la puerta es angosta, el camino es angosto y el camino a la perdición es amplio, y muchos son los que entran por ahí. Hay muchos cristianos caminando en el camino ancho, que es el camino de la perdición. Hay muchos. No te garantiza a ti, hermano o hermana, no nos garantiza que diga, Señor Jesús, yo te amo. No me garantiza que yo ore, no, hermano. Lo que te garantiza que tú vayas al reino de los cielos, que tú te hayas convertido a Cristo. Y que tu vida muestre frutos dignos de arrepentimiento. Si no es así, un día el Señor te dice, nunca te conocí. Nunca te conocí. Apartado de mí. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que nosotros, teniendo todo para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, tenemos la palabra. El Señor ha enviado el Consolador, el Espíritu de verdad que está en nosotros. Aún así, hermano, muchas veces nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Hacemos lo que queremos. Ojo, hermano. La vida es así de transitoria. Y nosotros a veces estamos tan afanados en querer lograr cosas aquí, que nos olvidamos que la vida eterna es eterna. Estamos tan afanados, estamos tan encimados en nosotros mismos, estamos tan absortos en nosotros mismos de querer lograr cosas aquí, querer lograr cosas en esta tierra. Hermano, como dijo Jesús en la Escritura, dice, el hombre dice que armó graneros grandes porque quería guardar todas sus cosechas, y él dice, hombre necio, hoy vienen por ti. Hermano, hermana,
Doctor, revisa tu corazón. Porque puede estar caminando en el camino ancho y no en el angosto. El Señor viene pronto y viene a buscar a su iglesia. A su iglesia. No a todos. A su iglesia. El Señor no viene a buscar a aquellos que dicen, Señor, Señor. No, viene a buscar a su iglesia. Aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento. Ojo con tu doctrina. Pablo le recomendaba a Timoteo, cuídate de la doctrina y de ti mismo. Cuídate, porque puede estar camino al infierno. Puede estar caminando derechito al infierno, aunque venga los cultos día domingo, aunque de repente ore, aunque de repente lea la escritura, pero puede estar caminando el camino ancho que lleva a la perdición. Porque andar por el camino angosto tiene que ver con renuncias, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con negación a sí mismo, tiene que ver que tiene que entrar solito, no tiene que dejar todo lo demás a un ladito para caminar por ese camino, o si no, no eres discípulo de Cristo. Hay que revisar, hermanos, nuestro corazón. Tenemos que revisar nuestro corazón para que un día el Señor dice, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Esas son las palabras que deseo que usted escuche. Que cada uno de ustedes escuche eso. Y no esas palabras que cuando un día vayamos a la presencia del Señor digan, apartados de mí, nunca os visito. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo eso. Así que le aconsejo, hermano, si usted no se ha convertido al Señor, es tiempo que se convierta. Porque si no, puede venir juicio sobre su vida. Porque la vida no depende de nosotros, depende de Dios. Un día puedo estar aquí y mañana no. Y para quiero estar con el Señor yo, porque yo quiero irme con el Señor. Así que la comunión con Dios, la relación con Dios, tiene que ver no cuántas cosas hace o no hace, tiene que ver con la intimidad con Dios. Continuo, diario, con un corazón santificado, apartado para Él. Amén. Vamos a orar así.